con nuestro invitado, José Luis Gil, ex integrante del GEIN. Es un gusto tenerlo porque es un hombre a cabalidad que sabe inteligencia, integró el Grupo Especial de Inteligencia y ahora entendemos, señor Gil, bienvenido a Pasos Perdidos. ¿Es parte del gobierno? ¿Cómo está? No, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, no es parte del gobierno, pero sí parte del Estado, ¿no? El aparato del Estado tiene funcionarios públicos, tiene cargos de confianza, así como también tiene especialistas que son contratados para temas específicos. Usted va en la línea técnica, entonces. En la línea técnica, técnico. yo soy contratado para hacer análisis estratégico de la situación de la criminalidad, hago mis informes y doy mis consejos. Eso es mi trabajo. Yo no tengo función pública, no... ¿Y simpatía política? Puedes tener simpatía política, pero... No, por el gobierno concretamente. El gobierno está haciendo su trabajo, hay que reconocer que está haciendo un trabajo poco comprendido, lo entendemos, pero eso hay que explicarlo, por supuesto, ¿no? ¿Y desde cuándo es parte del equipo técnico del Ministerio del Interior? De hace 2 días. Ah, 2 días. Hace 3 días. Está recién inaugurando el cargo, o sea, mañana empieza funciones. Mañana recién voy a ir a presentarme con el director, entonces que vamos a decirle cuál es mi plan de trabajo de análisis estratégico. O sea, yo no dispongo de personal, ni de operaciones, ni de presupuesto. Simplemente voy y hago mi trabajo de análisis estratégico de la criminalidad. En este análisis estratégico, por favor, hablemos de cifras, porque desde el ministro Juan José Santibáñez están por lo menos cuestionando las cifras del SINADEF. Sí, las cifras de homicidios son reales o no, que el ministro de Salud entró a defender a capa y espada. Pero ahora todos los días la presidenta presenta por lo menos 200 detenidos por noche. Sí. Nos imaginamos que las carceletas deben estar colapsadas ya. Pero, ¿qué sabe usted de estas cifras? ¿Son reales las que nos presenta el gobierno? A ver, debemos empezar por decir que el fenómeno macrocriminal que vive hoy el Perú es sui generis. Nunca en la historia del Perú ha sucedido. Es 10 veces más grande, más peligroso, más letal y más complejo que el terrorismo de la década del 90. Entonces, si comenzamos a entender el fenómeno, vamos a entender por qué tantos detenidos, por qué faltan cárceles, por qué a veces parece insuficiente el trabajo de la policía, que todos los días se sacrifica capturando a estas personas. Pero además, según las estadísticas policiales, capturándolas en flagrancia de delito. Para que haya flagrancia tiene que haber armas. Tiene que haber, acto punitivo en ese momento. Entonces, y se han puesto a disposición del Ministerio Público. Pero también es cierto que la mayoría de ellos han sido puestos en libertad, casi de inmediato, con flagrancia de delito. Entonces, estamos en una crisis institucional en que, al parecer, hay determinados estamentos en general del Estado que no están comprendiendo el problema en el que estamos. Un buen punto de partida para usted. Ya no es un problema solo de seguridad interna, sino además de seguridad nacional. Claro, y de crisis institucional, como lo relataba, pero es un buen punto de partida autorizar que la policía utilice sus armas en actos de flagrancia para defenderse. Sí, estamos recuperando lo que durante muchos años se ha venido perdiendo, lamentablemente a causa de una corriente ideológica, los progresistas, que han estado desarmando, que han estado relativizando la función de la policía. Desde hace muchos años se ha pedido que no se usen las armas, que no se usen gases, que no haya servicio militar. Es decir, la cantidad de leyes que sacaron para relativizar a las fuerzas de seguridad hoy son este resultado. La señora Rocío Silva Santiesteban decía en el año 2020 que la ley que se había aprobado en ese tiempo, que después fue derogada, era la ley del gatillo fácil de la policía. No existen casos, por lo menos masivos, ¿no? Salvo uno que otro seguramente, que no tengo conocimiento ahora, de algún policía que ha disparado fuera de la norma. ¿No se abre entonces la puerta a la impunidad? Porque claro, queda a discreción del policía sentir la amenaza, siquiera percibir una amenaza, si sea un arma pues de juguete, tiene lógicamente la potestad de defenderse, pero frente al criminal, pero ¿no se abre la puerta a la impunidad y a la arbitrariedad? Definitivamente no. Mire, no estamos en este momento en una época donde hay amenaza a los derechos humanos. Se lo garantizo. Sin embargo, tenemos 40 fiscalías a nivel nacional de derechos humanos
que no tienen carpetas fiscales, que son un elefante blanco. Todos esos 40 fiscalías a nivel nacional que debieran estar en la calle trabajando con los policías para capturar a los criminales, no están haciendo nada, no tienen ni siquiera carga procesal. Entonces estamos viviendo una plataforma de derechos humanos como si en el Perú hubieran desapariciones, torturas, todas estas cosas que han sido del pasado. Pero hoy, ¿cuántas denuncias por torturas, por desapariciones tenemos en el Perú? ¿Merecemos entonces unas 40 fiscalías a nivel nacional, más de 1000 personas dedicadas solamente a investigar algo que no existe? Entonces, en la crisis se está yendo ya por la arista política, ¿no? Que de hecho ahí viene también no es una arista política, que hemos visto es una arista absolutamente técnica. No tiene nada de político decirle que hay 40 fiscalías de derechos humanos que no funcionan. No, hablar también de esta confrontación que hemos visto. Para no irnos del tema, me refiero entre gobierno y Ministerio Público. La presidenta hoy firmó esta ley que autoriza a la policía a usar sus armas en casos de flagrancia. Vamos con este extracto en Palacio de Gobierno porque termina agradeciendo al Congreso de la República. Ojo que en un primer momento el propio Ejecutivo observó esta norma. Luego se aprueba por insistencia, ahora la firma la presidenta rumbo a promulgarse. Vamos de inmediato con ese byte. Estamos poniendo fin a las leyes que durante años han priorizado la vida del criminal por encima del de nuestras policías y de nuestros ciudadanos. Eso nunca más volverá a pasar. Eso se acabó. Con el permiso de los ministros de Estado, los miembros de los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y en presencia de los congresistas, aquí procedo a firmar esta ley tan necesaria para fortalecer las acciones de nuestra Policía Nacional y agradecer al Congreso porque haya permitido que esta ley salga y pronto. Bueno, le agradece al Congreso porque la ley finalmente salió, aunque faltó recordar ahí que en algún momento, por motivos también técnicos, el propio Ejecutivo se oponía. ¿Qué va a pasar en un contexto de protesta social, por ejemplo? Bueno, la Policía Nacional tiene ya claro hoy más, aparte de los mecanismos que tiene para poder detectar a las personas que son violentas dentro de las protestas legítimas. Las protestas ciudadanas son absolutamente legítimas, la gente puede salir a hacerlo. Lo que no puede hacer es atacar a la fuerza del orden, lo que no puede hacer es desconocer de que pueden ser inducidos a atacar a la fuerza del orden y que eso le puede costar, ¿no es cierto?, una detención. Eso le puede costar de que la policía reaccione si se siente atacada. Entonces, disparando de frente. Lo que corresponda. Si corresponde lanzarle bombas lacrimógenas, así será. Hemos visto en la televisión... Es que estamos hablando específicamente del uso de armas de fuego, ¿no? Por supuesto. Eso usted recordará en las protestas anteriores cómo habían personas en las marchas que lanzaban proyectiles con armas de fuego a la policía. ¿Ha visto? Entonces, esas cosas pueden pasar, por supuesto. Pero la policía está preparada. Lo ha hecho, puede manejar el tema y yo creo que hay que esperar. Que no nos... asuste. Arcarrede y nos asuste de que ya todos vamos a ser asesinados y vamos a estar llenos los cementerios de asesinados. No hablamos de una generalidad, señor Gil, tampoco hay que ir a ese extremo, pero lo que sí, por lo que estamos observando, además que no tenemos todavía un proceso cerrado en torno a las protestas anteriores, un uso desproporcional de la fuerza. Que hay que defender a la policía, por supuesto, ¿no? Pero el equilibrio. Tiene que haber equilibrio, por supuesto. Las herramientas que tenga el ciudadano o las que tenga pues la Policía Nacional. Mire, la experiencia personal, yo he estado en muchas actividades de inteligencia como miembro de la Policía Nacional. También he hecho esta actividad de las UCES, gran trabajo que hacen estas unidades. Cuando los mineros, por ejemplo, tomaron el centro de Lima, he sido atacado por ellos también. Y uno es responsable, sabe cuándo debe usar y no debe usar un arma. Entonces, creo que ese equilibrio está en la mente de los policías. Por eso es que no tenemos usos de la fuerza indiscriminado en este momento en la Policía Nacional, ¿no? Muy bien. Tocó el tema minero. ¿Se logrará pacificar Patás? ¿Es una cuestión de inteligencia, de colocar un puesto policial, que es un ofrecimiento de varios meses atrás? Yo creo que aquí tenemos que hacer todos autocrítica.
¿no? El Estado peruano, los empresarios, ¿no? Porque hay información que en algún momento empresarios de algún emporio minero se les ocurre contratar delincuentes para que les hagan la seguridad. Y estos delincuentes... ¿Pero es el caso de Patás? Podría ser el caso de Patás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque creyendo que peligroso, teniendo ¿no? delincuentes es peligrosísimo. Y ahora están sobre ellos. Entonces, una situación en la que todos han cometido errores, no podemos solamente lanzar el dedo a la policía o a la Fuerza Armada, ¿no? O al gobierno, para decir de que ya el gobierno tiene que resolver un problema que ellos mismos han creado. Yo lamento mucho tener que decir esto, pero eso tiene que resolverse con un trabajo de conjunto entre la empresa privada, el Estado peruano y los propios ciudadanos, ¿no? Pero la empresa, imaginamos que tendrá también la voluntad de defender sus fueros. Los están matando directamente a sus trabajadores, están atentando contra las torres, además de electricidad, que van a abastecer parte de la comunidad. Es decir, es una dinámica realmente descontrolada, sí, pero el control policial, mucho se habló de estos 200 efectivos, pero el patrullaje no era efectivo, demandaba 3 horas ir a un puesto policial más cercano. Sí, ahí entonces falta estrategia e inteligencia. He hecho una propuesta hace un par de semanas sobre este tema y lo que he solicitado es que esta zona de Patás sea declarada zona militar o sea declarada zona de emergencia, ¿no es cierto?, donde haya un jefe político militar en el área. Pero ya está en emergencia, Patás. No, está en estado de emergencia. Ajá. Esa es una cosa. Pero que la zona sea una zona de emergencia es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia concreta? El estado de emergencia es la suspensión de garantías. Y la zona de emergencia es cuando se nombra un jefe político militar, ¿no es cierto?, que es la Fuerza Armada la que toma el control. Como es, por ejemplo, en el Brain, ¿no? Como ha sido en los años anteriores en el terrorismo. Esa es la zona de emergencia. Es muy diferente al estado de emergencia. ¿Y qué rango tendría este jefe político militar? Bueno, puede ser un general del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, el que designe el gobierno para que todo lo que pase en esta área, porque el criminal siente impunidad, se desplaza por donde quiere, mueve el material que desea. Y el personal de la Fuerza Armada tendrá delegaciones especiales para Tiene que poner delegaciones ahí. Si hoy día no cuidamos Patás, no sabemos lo que está pasando en las demás mineras. Y eso podría repetirse en otras mineras, sí. Por eso es que necesitamos medidas drásticas, duras, pensar fuera de la caja, ¿no es cierto?, y tomar el control de estos territorios. ¿Y ha conversado ya con el ministro del Interior de esta propuesta? No, yo no he conversado con nadie todavía. No. Yo fui propuesto por el ministro Santibáñez en la gestión anterior, en los últimos días de su gestión, antes que él sea censurado, ¿no es cierto?, para ayudar al análisis en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Y cómo se estableció ese vínculo entre el exministro Santibáñez y usted? Bueno, todos conocemos a Santibáñez, él ha sido abogado de policía, siempre alguna vez nos hemos visto, nos hemos comunicado. O sea, ¿era su amigo? No tenemos amistad. Simplemente lo propuso porque vio su perfil. Así es, ve mi perfil, ve lo que comentamos en redes, en medios de comunicación. Yo escribo en 2 medios de comunicación, entonces doy conferencias, doy clases. O sea, tengo muchos años en este tema y si le ha parecido interesante, pues me dice, por favor, ayúdalo al director de inteligencia en sus análisis. Encantado. Y vino el ministro Julio Díaz y lo mantuvo, digamos, dentro del perfil. No, es que esta propuesta tiene un proceso que recién ha salido publicada hace un par de días. Una convocatoria. Una convocatoria cuando ya luego el ministro Díaz ha sido nombrado y ya se encuentra con esa convocatoria hecha, ¿no? Por cierto, ¿usted tenía la intención de ser ministro del Interior? ¿Tenía la expectativa? En una entrevista dice que el alcalde de Lima en algún momento promete llevar su CV a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Usted tenía esa intención? Ese ya es un tema que lo hemos dicho en otro medio, hemos respondido una sola vez sobre ese asunto con el señor López Aliaga. Yo he tenido obviamente que renunciar a Renovación Popular porque entre mis intereses políticos de ser congresista o senador y ayudar al país en el análisis estratégico que hoy necesita, prefiero esto segundo, ¿no? ¿Usted no estaba de acuerdo con este divorcio, este enfrentamiento público que expresa el alcalde de Lima con la gestión de Dina Boluarte? Yo vengo escribiendo de manera permanente que lo único que nos va a salvar es la unidad de los partidos que creen en la democracia y en la libertad. Si no se unen ahora, si los egos de quien sea
se ponen por encima de los más altos intereses del país, vamos a perder el país en unos 3 o 4 años. Entonces el señor López Aliaga se quiere colocar por encima de cualquier interés nacional. Yo estoy hablando de todos los líderes, no solamente pero López Aliaga. Estamos invocando directamente a él, ¿no? Yo estoy invocando. Usted renuncia a Renovación Popular precisamente por esa disyuntiva. No, yo renuncio porque debo tomar una posición, o mis intereses personales de ir al Congreso, ¿no es cierto?, o mis intereses por el país. Tengo 35 años trabajando para el Estado peruano, así es que un par de años más no me hacen daño. Bueno, es un cuestionamiento, ¿no? ¿Perdón? Explícito, ¿no? Es un cuestionamiento explícito lo que mencionaba respecto a los egos y los intereses. Pero lo cierto es que ya es parte del equipo técnico, entonces hay una propuesta concreta que ha surgido también para fortalecer a Serenazgo, para el deshacinamiento de los penales. Lo que se opta ahora es por la redistribución. ¿Cree que esa es la ruta o el camino? La redistribución de internos, de presos, porque habría que cerrar algunos porque se llegó al más del 10% de la saturación. Bueno, no estoy en ese punto, pero lo que he planteado yo es que tiene que abrirse centros penitenciarios transitorios en este cambio de obras por impuestos. Por ejemplo, el Estado peruano tiene más de 2.000 locales incautados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que las grandes cárceles sean desocupadas por estos internos que tienen, por ejemplo, que van a cumplir condena, que tienen penas mínimas, que están por delitos no violentos, se les puede reubicar en estas cárceles transitorios y ampliar estos espacios de las cárceles más seguras que hay para poder meterlos ahí a estos fascinerosos que están dañando al país. Pero primero, el Congreso tendría que derogar todos los beneficios que hay penitenciarios, no que con menos de 5 años, menos de 4 años, sale en libertad, monto menor, todas esas cosas tiene que ser un trabajo en conjunto. El Congreso de la República, el gobierno peruano, el INPE y las autoridades policiales. Vamos llegando a las preguntas finales, pero Chayapal, que es el lugar para los líderes de las organizaciones criminales, lo ha mencionado el viernes la presidenta Boluarte. Sí. En este momento creo que ellos están pensando que ese es el lugar. Bueno, deben haber hecho una evaluación de eso. Yo creo que es Ancón 1, Ancón 2 y otros penales de un nivel más alto de seguridad deberían ser desocupados de todos aquellos que no tienen penas por delitos violentos, por ejemplo. Sentencia firme por ahora, ¿no? Sentencia firme o aquellos que ya van a cumplir condena. O sea, alguien que va a cumplir 20 años, en 6 meses no se va a fugar. Hay que reubicarlo para poder tener espacio. De acuerdo. No me contestó del todo si confía en las cifras que está dando el Ministerio del Interior. ¿Cree que son reales? Existen aproximadamente 6 plataformas diferentes que tienen datos. Tiene datos el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INEI, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, las ONGs, todos tienen datos, las municipalidades. Entonces, el problema es que todos tienen datos. La Policía Nacional tiene sus datos que provienen de sus denuncias, que provienen de su propio material. ¿Y qué ha arrojado este material desde el año pasado? Que por lo menos en el primer trimestre de este año la cantidad de homicidios había bajado, ¿no? Enero, febrero, marzo, no ha bajado pues un gran porcentaje, pero sí se había movido el punto de la aguja. ¿Ese era un buen indicativo? Sí. ¿Quiere decir que algo bueno estaba haciendo el ministro Santibáñez? Yo digo que sí. Al margen de los temas políticos, al margen de las confrontaciones. Entonces, ¿sí creen esas cifras y sí creen las acciones? Por supuesto, creo en esas cifras. ¿Debería continuar el estado de emergencia? Usted ya como técnico en el Ministerio del Interior, ¿avala esa posibilidad? Con la única condición de comprender de que el estado de emergencia no es para molestar al ciudadano, no es para cerrar negocios, no es para hacer que la Fuerza Armada le dispare a la gente, sino que sirve exclusivamente para que el policía tenga la facilidad de perseguir sin descanso en cualquier rincón de donde está el estado de emergencia y poderlo capturar. Ya, pero porque está funcionando desde el 17 de marzo. No tengo ese dato ahora. No tengo ese dato ahora. No tengo el dato si está funcionando o no. Sin embargo, creo yo que la cantidad de detenciones que se han hecho podrían estar respondiendo a esa estrategia. El estado de emergencia es bueno si es total, no si es parcial. Muy bien. Señor José Luis Gil, exintegrante del GEIN, gracias y esperamos realmente que su aporte a nivel de inteligencia pueda contribuir mucho en el trabajo del sector interior, porque eso
genera también un descanso social, ¿no?, a toda esta ola de criminalidad que estamos sufriendo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But